Continuamos con el ejercitario 2 de lo que es física, en la parte de cinemática del ingreso a la Politécnica. Antes de ponernos a resolver problemas del ejercitario, vamos a ver un poco de la teoría, para ir comprendiendo ciertos conceptos, ¿no? Para empezar, la cinemática lo que hace es estudiar el movimiento, el movimiento de puntos materiales, de puntos en un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Estos puntos materiales son puntos idealizados generalmente. El concepto de punto material es si yo tengo, supongamos que yo tengo, digamos, una esfera, un cierto radio que que tiene un cierto movimiento en el espacio, se está moviendo a través de esta curva. Entonces, una forma de idealizar es considerar toda esta esfera, todo esto, como un único punto que se está moviendo, que es equivalente a todo este sistema, a esta esfera, ¿no? Que serían los puntos moviéndose en un sistema de referencia. Entonces aparece el concepto de vector de posición. ¿Qué es el vector de posición? Es la posición de un punto, de un punto material, de un punto en un incierto instante, ¿verdad? En el espacio. Normalmente en física lo que se hace es, bueno, en esta parte de la física, ¿verdad?, usar los sistemas de referencias ortogonales cartesianos, ¿no? Es decir, usar los vectores de la base canónica, por ejemplo. Y es el vector 1, 0, 0, el vector J es el vector 0, 1, 0 y el vector K es 0, 0, 1. Es decir, ver la posición de los vectores como una combinación lineal de estos vectores de la base canónica. Es decir, cualquier vector que pongamos en un instante dado, vector de posición de un punto, puede darse de esta forma. Un número x, que es la coordenada, por y más otro cierto número, que es y, por el vector de la base canónica j, más otro cierto número, digamos z, por otro vector de la base canónica, que será k. Es decir, es una combinación, se multiplican y se suman. Esto es el vector de posición. Después tenemos lo que es el vector desplazamiento. ¿Qué es el vector de desplazamiento? El vector de desplazamiento, si yo tengo una cierta partícula, digamos, moviéndose así en el espacio, y en un cierto instante, esta es la posición, es en un cierto instante t. Este es su vector de posición r. Y digamos que transcurre un cierto tiempo t más delta t. Transcurre un cierto tiempo. Y nuestra nueva posición sería esta, p' de t. Y nuestro vector de posición asociado a esta nueva posición será este, digamos r'. Entonces, el vector de desplazamiento es la diferencia entre estos dos vectores, r menos r'. Es decir, que es este vector. Vemos por aquí. Este es el vector de desplazamiento. Vamos a llamarle d aquí. Este es el vector d. Es r menos r'. La diferencia entre donde inició, o sea, la posición en un cierto instante, menos el vector de posición transcurrido un cierto tiempo, delta t. Y a este vector de desplazamiento también en los libros de física se lo conocen como delta r. Digamos que este es el vector de desplazamiento, delta r, es igual al vector en un cierto instante menos el vector transcurrido en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Es el vector de desplazamiento. ¿Cómo se puede ver esto en nuestro sistema de coordenadas? Como estábamos viendo, ¿no? Estábamos viendo que r es x veces el vector de la base canónica y más y veces el vector de la base canónica j, más z veces el vector de la base canónica k. Y que r', es decir, el vector de posición transcurrido un cierto tiempo, es, digamos, x' veces y más y' veces j más z' veces k. Entonces nuestro vector de posición de este sistema sería esta r igual a
se resta estos dos vectores, restamos y obtenemos la diferencia coordenada a coordenada. X menos x' veces y más y menos y' veces j más z menos z' veces k. De esta forma. Con este concepto de desplazamiento, entonces podemos definir lo que es la velocidad media. La velocidad media no es más que el desplazamiento que se produce en un cierto tiempo. Es decir, que la velocidad media, llamémosle así, es el desplazamiento que se produce en un cierto intervalo de tiempo. Así es como se define el vector velocidad media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos por aquí? Vemos que este delta t es un escalar. Esto es lo mismo que multiplicar el vector desplazamiento por 1 sobre delta t. Es multiplicar un vector por un escalar, básicamente, lo mismo que esto. Delta r, de esta forma. Entonces, esto podemos reescribir así: 1 sobre delta t por x veces el vector de la base canónica y más j veces y veces el vector j más z veces, me estoy equivocando acá, acá es delta x, que era x menos x', todo esto son variaciones en estas coordenadas, en la dimensión, en este caso, del vector de la base, que es y, más delta veces y del vector de la base canónica j, más delta veces z, o sea, la variación en z, la variación en y la variación en x. En el caso z es en la dirección del vector k. Entonces, esto podemos nosotros distribuir este escalar, que es 1 sobre delta t. Entonces, nuestro vector de velocidad media es delta x sobre delta t por el vector y, más delta y sobre delta t por el vector j, más delta z sobre delta t veces el vector k. Es nuestro vector velocidad media.